Bien, estamos aprovechando de contestar el foro y responder la pregunta. Estadísticamente, la palabra posición significa algo para usted. Los que ya han contestado necesitan su presentación. Buenos días. Buen día. ¿Ya estamos? Sí, doctor. Ok. Entonces, ya tienen la presentación también para hacerme seguimiento, ¿sí? Si no, seguimiento académico, hay una carpeta de presentaciones para primer parcial. Hay que ver el número 3, 2018. Bueno, entonces empezamos. Me imagino que ya tienen la presentación para poder hacerme el seguimiento. Hoy vamos a hablar de las medidas de posición. Estadísticamente hablando, cuando tenemos un conjunto de datos, hay una forma de distribuir todo el conjunto de datos para poder entender una dinámica de grupos, para poder entender esos datos. Por lo tanto, lo que se intenta establecer es de qué manera puede haber grupos de datos que nos den alguna evidencia de acontecimientos importantes que quisiéramos indagar. Y para eso vamos a empezar con una forma de presentación de grupos que vamos a llamar los cuartiles. Y los cuartiles es nada más que dividir todo el conjunto de datos en orden de magnitud. Por lo tanto, ese conjunto de datos previamente debe estar ordenado de forma sistemática, o sea, en orden de magnitud. Puede ser de mayor a menor o de menor a mayor. La mayor parte de los que trabajan con datos ordenan siempre de menor a mayor, pero también se puede trabajar de otra forma. Cuando hablamos de cuartiles, estamos hablando de dividir todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. Esa división, pues, nos va a permitir tener un ordenamiento de todo el conjunto de datos en fracciones exactamente iguales, donde estadísticamente se divide primero en 2 mitades y cada mitad se divide también en otras 2 mitades. Por lo tanto, logramos tener 4 porciones exactamente iguales, 25% cada uno. ¿Cómo es que se lee todo esto?
Para fines matemáticos se utiliza la letra que 1, que 2, que 3. En español es el Q1, Q2, Q3. ¿Ok? Por lo tanto, solo necesitamos trabajar con estos tres porque nos indica la posición intermedia entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Y el Q2 nos da entre el 2 y el 3 y el Q3 entre el 3 y el 4. Por lo tanto, vamos a hablar del primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil respectivamente, con esa simbología importante que debemos de entender. Cuando se manejan los datos, pues vamos a trabajar de dos maneras. Uno, datos agrupados y datos no agrupados. Cuando hablamos de datos no agrupados, la fórmula es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es ordenar los datos en orden de magnitud, de menor a mayor, y agarrar la fórmula donde está indicando que la palabra que multiplicado por la K, el cual la K representa cualquier valor de esos tres, el 1, el 2 o el 3. Cualquiera que sea de esos tres va a ser siempre igual al valor que estamos buscando, multiplicado por el total, y el resultado dividido entre 4. Por lo tanto, eso es lo que proyectamos a hacer estadísticamente. La importancia de esta división lo vamos a asumir cuando todo el conjunto de datos tiene una particularidad. O son pares o son impares. Y para fines matemáticos, en la siguiente diapositiva hay un conjunto de datos que está ordenado en orden de magnitud. Y está mostrando que está dividido en dos partes iguales y cada mitad está dividido también en otras dos partes iguales. El primer cuartil va a caer en esa porción intermedia, ¿sí? Y eso es lo que debemos de calcular. Por lo tanto, si la fracción de división que nos va a dar los 4 partes cae en medio de dos números, lo que se hace es sumar esos dos números y dividirlo entre 2 para encontrar el valor real del cuartil y la posición real del cuartil. Entonces va a ser para el primer cuartil 1 más 3, el resultado dividido entre 2 nos va a dar 2.5. Ese es el primer cuartil. Segundo cuartil cae también en medio de dos dígitos, el 5 y el 6, se suman esos dos, se divide entre 2 y nos va a dar 5.5. No necesariamente va a ser siempre 5.5. Va a depender mucho, por ejemplo, si fuese 5, 8. Entonces 5 más 8 divide entre 2 y nos va a dar un valor. ¿Sí? Entonces depende del dato que esté ahí. No necesariamente va a estar justo el 5 y el 6. En el tercer cuartil cae 7 y 8. Puede haber caído 9 también, ¿ya? Pero aquí ha caído 8. Entonces se suman los dos, se divide y nos va a dar el punto intermedio. ¿Por qué hacemos la división? ¿Cuándo se hace esta división? Vamos a entender que cuando nuestro conjunto de datos es un número par, si ustedes cuentan del 1 al 9, ¿cuántos datos hay? ¿Alguien puede decirme? 8. 8. ¿Alguien más ha contado? 12. 12, dice. ¿Alguien más corrobora? 8 o 10. 12. 10, dice. 12. 12. 12, 12. doctor. Creo que hay que bajar a fundamental algunas personas, ¿no? No sé qué ve Bien, el doctor. por lo tanto son 12 datos. ¿Por qué se están confundiendo? Porque hay números que se repiten, ¿cierto? Esos valores que se repiten tienen que repetirse porque puede ser el valor por decir,
de Bruna y el otro es de Camila. 8 y 8. ¿No? El 2-2 puede ser de Franco y el otro puede ser de Daniel, no sé, ¿sí? Pero tienen los mismos valores. Eso, por el hecho que se repitan, no significa que hay que obviarlos. Tienen un nombre detrás de ese dato. Pueden ser valores de laboratorio, de alguna cálculo que se ha hecho, no sé, de gabinete, lo que tenga que ser. Por lo tanto, si el conjunto de datos es número par, los cuartiles van a caer siempre en medio de 2 dígitos. Siempre. Por lo tanto, hay que sumar y dividir entre 2 en esa situación. Pero si cae, si el conjunto de datos es un número en par, siempre va a caer en un dígito. ¿Ya? Siempre va a caer, por decir, en el 3, en el 6, en el 8, por decir, ¿sí? Si fuese un número impar, el conjunto de datos. Siempre va a caer en un dígito. Solo cae en medio de 2 dígitos cuando el conjunto de datos es un número par. Eso sí necesito que recuerden. Hay otro detalle que también es importante destacar, que a veces sale la pregunta del examen final. El segundo cuartil es exactamente a una medida de tendencia central que vamos a ver más adelante. Se llama mediana. Entonces, la mediana como medida de tendencia central es exactamente el segundo cuartil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está a la mitad, medio. ¿Sí? 2 mitades iguales. Entonces, eso estadísticamente, el segundo cuartil representa también a la mediana en la tendencia central. Eso es una información importantísima que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se manejan los datos agrupados? Esto de los datos agrupados es un poco complicado porque necesita una tabla de distribución de frecuencia, una tabla que está agrupado en clases, límite inferior, límite superior y con toda esa información. Por lo tanto, la interpretación de esta fórmula está para encontrar cualquier cuartil, que es igual a LI, que significa el límite inferior donde vamos a encontrar el cuartil, que va a sumar al producto de ¿qué? Del valor que estamos buscando, que multiplica al total, que va a ser dividido entre 4 porque es cuartil, y va a ser restado o sustraído por MA, que es la frecuencia acumulada antes de ese cuartil. El resultado de todo eso se multiplica por la amplitud del cuartil, o sea, el ancho del intervalo. Y el resultado de todo eso se divide por MC, que es la frecuencia de la clase que contiene a ese cuartil. O sea, en la posición en la que vamos a encontrarlo, cuántos datos tiene ese cuartil, esta clase. Entonces, esto es así, con esa explicación, pues uno ni siquiera se da cuenta cómo está funcionando. Vamos a ver un ejemplo, claro, y en la práctica, quienes están conmigo, pues van a poder trabajar esto. Pero para fines que trabajan con el otro docente en la práctica, normalmente a veces no llegan a hacer estas actividades. Oye, vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar con 2, ¿ya? Para que puedan entender. Vamos a calcular el cuartil 1 y el cuartil 2. Y necesito de calculadora, que de la computadora o de algún lado que tengan, para que me hagan un cálculo que yo voy a solicitar. ¿Ok? Bien, vamos a encontrar el cuartil 1. ¿Cómo encontramos dónde buscar el cuartil 1? De acuerdo con la fórmula, hay una operación matemática que debemos primero resolver antes de aplicar la fórmula. Y eso está dentro de la misma fórmula. Dice Kn. La K es el cuartil que yo estoy buscando.
Y la n es el total de datos que contiene mi tabla de distribución de frecuencia, donde dice frecuencias absolutas, MC. Debajo dice total, 25. Por lo tanto, si estoy buscando el cuartil 1, entonces va a ser 1 veces 25. 1 por 25. Y me va a dar un valor de 25. ¿Sí? Entonces, si lo divido entre 4, me va a dar otro valor. ¿Qué valor cae? ¿Cuánto? 6,25. 6. 6,25. 6,25. ¿Dónde debo buscar ese 6,25? Debo buscar en la frecuencia acumulada, MA. ¿Ya? Donde dice MA. Entonces, no dice exactamente 6,25, sino va a estar dentro de ese número, el 8. Está incluido dentro del 8 ese valor. Por lo tanto, el límite inferior para poder utilizar la fórmula va a estar con 1. Entonces, donde dice LI, voy a reemplazar con 1, porque ya estoy ubicando que está en la primera clase. Y el valor límite inferior voy a utilizar porque la fórmula precisa este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya encontré la posición, me falta la FA. La FA hemos dicho que es la frecuencia acumulada antes de esa clase, donde hemos ubicado, en este caso ha sido el 8 en la primera clase. El acumulativo anterior sería 0, porque no hay nada debajo de eso. ¿Ya? En la tabla, debajo no significa los que están a continuación del 8, el 13, 16, 18, 25. No, es hacia arriba, ¿ya? De la tabla. Anteriores, porque si nos ubicamos en los límites de clase, empezamos con 1, 25, 21, 21, 41, 41, 61 y así sucesivamente. Entonces son datos mayores. Antes de eso, pues no hay nada. Entonces ponemos 0, como no hay nada. Entonces la resta, pues, utiliza el 0 y el SW 20 es el ancho del intervalo. Entonces, 21 menos 1 es 20. Entonces, ese valor sale de ahí. ¿Sí? Y el 8, que está como FC, es la frecuencia absoluta que está marcado a la mitad de la tabla, que es el MC, ese 8 que está marcado ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la frecuencia absoluta de esa clase. Entonces, haciendo las operaciones, haciendo la división, sumando ese 1, nos va a salir un resultado de 16,63. Entonces, el primer cuartil está en la posición 16,63 entre 1 y 21. En ese intervalo, entre 1 y 21, en la posición 16,63. Ahí está nuestro primer cuartil. Para tener mejor clara la idea, vamos a ver el cuartil 2. ¿Sí? Bien, estoy buscando el cuartil 2. ¿Qué necesito hacer? Multiplicar el 2 por el total. Y me sale un resultado de 50. Ese 50 lo divido entre 4. ¿Cuánto es 50 dividido entre 4? 12. 12,5. 12,5. Por lo tanto, ese valor 12,5 tengo que ir a la tabla de distribución de frecuencias en la posición de frecuencias acumuladas. Ese valor no está en la primera clase porque le está faltando, solo quedan 8. Entonces estaría en la segunda clase, que es 13. ¿Sí? Está incluido dentro de 13. Por lo tanto, el límite inferior va a ser 21. Entonces, donde dice LI, lo reemplazo por 21. ¿Sí? Y ya tengo parte de la forma. Y donde dice FA, debo poner un valor. Entonces, ahí hay que colocar la frecuencia acumulada anterior a la fila de la clase donde estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando con el número 13 acumulado. El anterior a ese dato acumulado es el 8. Entonces, ese valor 8 anotamos ahí. Y resolvemos y ya sabemos cuánto de ancho tienen nuestros intervalos.
y es de 20. Entonces, si queremos verificar, 41 menos 21 da 20. Por lo tanto, hago la operación. Ese 5, ¿de dónde sale? Es la frecuencia de la clase. Por lo tanto, la frecuencia de la clase va a ser el MC, que está marcado ahí, y va a ser 5. Entonces, ese 5 viene de esta posición. Y resolvemos y nos da 39. Por lo tanto, el segundo cuartil está en el intervalo de 21 a 41, más cerca a 41 que a 21. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cómo se calcula eso? No es nada difícil. ¿Sí? Entonces, con esos dos ejemplos, uno no puede dar. ¿O quieren que les explique el tercer ejemplo más? Sí, podría Sí, por explicar favor. más, por favor. La verdad es que no entendí nada. Muy bien. El cuartil 3. Yo también no comprendí. Ya. Vamos rápido. Abran bien los ojos, abran bien los ojos. Digo, abran bien los oídos. Debería proyectar la pantalla en No, en su su pantalla usted está monitor. viendo claro ahí. ¿Ya? Es que así Bien, nos cuartil ubicamos 3. mejor. Ustedes se ubican donde el número yo les voy a indicar. La fórmula es KN dividido entre 4 menos FA, ¿cierto? Es la primera con el cuartil 1 estamos observando. Esa es la fórmula que vamos a utilizar también para el 3, cuartil 3. Por lo tanto, ¿qué es K? La K va a ser el cuartil 3. Entonces, voy a agarrar el 3 y lo voy a multiplicar al total de las frecuencias absolutas, que es 25. Entonces, 3 por 25 me da un valor. ¿Cuánto sale? 75. 75. Dividido entre 4, 18,75. 18,75. 75. Aquí ya estamos. El 4 es parte de la fórmula, ¿verdad? Exactamente, es en la cuarta clase. ¿Ya? Entonces, estamos con el 18 y ese 18 es con el valor acumulado que tenemos ahí. Entonces, estamos en la cuarta clase. El límite inferior ahí está errado. Debía decir 61 y dice 78, ¿cierto? Era de otro cálculo que está mal. Entonces, agarramos 61, marquen en un lado para que vean que va a salir exactamente el valor que queremos salir o vamos a verificar si ese 80 es igual. Vale. Entonces, estamos en la cuarta clase, el límite inferior es 61 y ahí nos quedamos. 18. No, en la cuarta clase nos ha salido, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces es 18. El acumulativo anterior es 16. Donde dice 18, hay que marcar 16. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 veces 25 dividido entre 4, resultado menos 16. ¿Cuánto sale? 2,75. Ya, multiplicado por 20. Ese 20 es el intervalo de clase. 55. 55. Ya, Sí. ahora, ahí está apareciendo el 7. Si nos fijamos en la fila del 18 que está en la tabla, que debía estar entre 61 y 82, la frecuencia absoluta dice 2. Entonces, ese 7 hay que reemplazar por el 2. Entonces, ese valor que acaban de dictarme, divídanle entre 2. 40. Y súmenlo más 78. Que es el límite, digo, más 61, que dijimos que era 61, no 78. 61. 40 dividido entre 61. El valor que me han dictado, han hecho la multiplicación con 20, han dividido entre 2 y hay que sumarlo 61. Estamos en la cuarta clase, el límite inferior es 61.
¿Cuánto sale? Coma 52. No sé si estoy ¿Cuánto? en lo correcto. No. Usted está manejando calculadora, yo no. Es que ya me perdí. Ya te... A ver, vamos a volver. 3 por 25. Ya, Divide 4. ya, Quita 16. ya, Multiplica 20. ya, Divide por 2. ya. Y sume 61. 88,5. Dale 88. 88.5. Algo está mal ahí. A ver, voy a Es que me dijo agarrar mi 61, calculadora. me dijo el doctor. A ver, 3 por 25 3 por sale, 20. ahora eso divido entre 4, me sale 18,75, Ujú. menos 16, A eso me faltó. ¿sí? Ya, Ya, creo que menos sí. 16, me da 2,75 por Ujú. 20, ¿ya? Dividido entre 2, más 61. Me da 88,5. Cinco, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? Sí, sí, Qué es lo mismo. interesante. Es la primera vez que veo que no coinciden los valores. A ver, vamos a revisar otra vez. Es la primera vez que veo que no. Depois de 2,75, o que nós fazemos? A ver, vamos a ver. A ver, espera. Estamos buscando el cuartil 3. 3 veces 25 da 75. Divide entre 4 va a dar 18,75. Ahí estamos mal. Es 18,75. Por tanto, no es en 18, es dentro de 25. Si redondeamos 18 va a ser 19 y va a estar dentro de 25. ¿Ya? Entonces estamos hablando 1, 2, 3, 4 en la quinta clase, en la última. ¿Cierto? Doctor, Sí, sí. estaba bien, solo que usted nos dijo que hacemos 16 y era 18. Sí, doctor. No, por eso, es que yo escucho un número que me dictan 18, dijeron. A 18. El vírgula no me han dictado después de la coma. Entonces es 18,75 ese resultado. Entonces ese valor está en 25, no en 18, porque 0,75 le estaría sobrando al 18. Entonces está incluido dentro de 25. Entonces va a ser ese 18, vamos a restar ahí menos el acumulativo anterior, que ahora sí es 18, va a quedar 0,75 veces 20, va a dar 15, voy a dividir entre 7, porque esa es la frecuencia absoluta, y voy a sumar el límite inferior, en este caso es 81, de esta forma, 81. Y me va a dar 83,14. Sí. Eso. ¿Encontraron lo mismo? 83,14. Sí, doctor. Ya. Está a propósito la equivocación para calcular. Se nos chispoteó. Eso dice el Chapulín Colorado. Bien, pero se dan cuenta, ¿no? Que a veces cuando no consideramos las fracciones nos hace equivocar. Bien, por lo tanto, esa es la forma en cómo deben calcularse los datos y
para otro tipo de estadístico de posición, vamos a hablar de los deciles, ¿ya? Y los deciles es también dividir todo el conjunto de datos en 10 partes, no solo en 4, ahora sí en 10 partes. Y la fórmula es exactamente lo mismo para datos no agrupados, donde en vez de la letra K, vamos a reemplazar, digo, K por una letra D, de decir, ¿ya? Entonces, todo es exactamente igual, menos el 10, ahí estaba el 4 anteriormente. Entonces, para algún conjunto de datos se utiliza esta fórmula para poder trabajar. Esto es muy sencillo. Donde nos complicamos mucho es en los datos agrupados. La misma fórmula. Es la misma fórmula. Lo único que varía de esa fórmula con el de los cuartiles es que ya no se divide entre 4, sino se divide entre 10. Y el resto de la fórmula es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, si hacemos un cálculo, vamos a encontrar el decir 6 ahí, que como dice el ejemplo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a multiplicar el decir 6 por 25, ¿ya? Me da un valor. Lo voy a dividir entre 10. Y ese valor me va a permitir ubicarme en qué clase va a estar. 6 entre 20. ¿Cuánto? 15. 15 números redondos. Sí. Sí. Sí, 15. Claro, entonces está en la posición en 16, entre 41 y 61. Entonces, mi límite inferior, el LI, va a ser el 41. Entonces, voy a marcar 41 ahí a continuación y voy a restar con el acumulativo anterior de la 16. Hemos dicho 15, está en la posición, el acumulativo anterior es 13, el MA, 13. Por lo tanto, ese 13 voy a restarlo y el resultado lo voy a multiplicar por el ancho del intervalo, que es 20, y lo voy a dividir por la frecuencia absoluta de esa clase que es MC en la tabla y dice 3. Y le sale ¿cuántos? 54.33. A ver, verifiquen esa fórmula. Por ahí yo también he equivocado. No, ni siquiera he equivocado, he copiado y pegado. Sí, doctor, está bien. Ok. Por lo tanto, hemos encontrado el decil 6 que está en la posición 54.33. ¿Ya? Entonces, ¿quieren otro ejemplo? Sí, doctor. A ver, ¿qué decir quieren? Del 1 al 10, cualquier número. Vamos a hacer mentalmente, conmigo y ustedes con la calculadora. ¿Qué decir quieren? 5. El 5. Ya, entonces voy a hacer 5 por 25. Me va a dar un valor. Ya, y ese valor lo voy a dividir entre 10. Y va a salir... ¿Cuánto sale? 12.5. 12.5. Entonces está en la segunda clase. ¿Ya? Entonces está con 13 vamos a trabajar. Por lo tanto, a ese valor 12.5 le voy a restar el acumulativo anterior. ¿Cuánto es el acumulativo anterior? Es el 8. Para saber qual classe estás, eu vou em frequência acumulada? En frecuencia acumulada, siempre en la frecuencia. Sí, gracias. ¿Ya? Donde dice 12.5, no hay ese valor, pero está dentro de un número, en este caso es el 13. Entonces, ese valor me va a permitir saber esto. Después lo voy a restar el acumulativo anterior, que es 8. Y el resultado lo multiplico por el ancho de clase, que es 20. Y lo voy a dividir por la frecuencia absoluta de esa clase, que es el número 5. Entonces, se divide entre 5 y a ese valor le voy a sumar el límite inferior de esa clase, que es el 21. Sería más 21.
y debe salir 39. A mí me sale 39. ¿Sale a ustedes 39? Sí, doctor, igual. 39. Entonces, sale en la posición 39 el decir 5. ¿Sí? ¿Sacaron 39? Bien. Sí, doctor. Ok, excelente. Ahora pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de los percentiles. Los percentiles son mismo conjunto de datos, pero en vez de dividir entre 4 o entre 10, ahora se divide entre 100. ¿Ya? Entonces, para datos no agrupados es la misma fórmula. En vez de 4, en vez de 10, está ahora el 100. El resto es exactamente lo mismo. Y puedo encontrar cualquier valor utilizando ese valor, esa fórmula, del 1 hasta el 99. ¿Ya? Entonces, si me dicen, calcule el percentil 88, entonces yo lo único que tengo que hacer es 88 multiplicado por el total de datos y dividido entre 100, y ese va a ser el percentil 88. Donde aplicamos en datos agrupados, que es utilizando otra fórmula, es la misma fórmula de los cuartiles y de los deciles. En los cuartiles estaba 4, en los deciles estaba el 10, ahora en percentil está el 100. De la misma forma. ¿Ya? Por lo tanto, para fines de cálculo, todos los otros datos son exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo que está ahí marcado, el percentil 40. Por lo tanto, si estoy buscando el percentil 40, ese 40, ¿qué debo hacer? Multiplicar. ¿Con qué valor? 25. 40, que el total es 25. Entonces, me va a salir un valor. 40 por 25 me debe salir 1000. Lo divido en 100 partes. Ya, ¿Sí? sale 10. Y va a salir 10. 10. Entonces, en la tabla de distribución de frecuencias, ¿en qué posición va a estar? En la segunda fila. Segundo. ¿Por qué? Porque está dentro de 13. ¿Sí? Si estuviera en la primera, no está, porque estaría faltando 2 para 10. Entonces, está dentro de 13. Entonces, el límite inferior va a ser 21 para LI. ¿Sí? Entonces, ya tengo el 10 y le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. ¿Ya? Entonces, la frecuencia acumulada anterior es el 8. Y me va a salir un valor y lo multiplico por el ancho del intervalo de clase, que en este caso es 20 por 20, y ha de salir un valor que sale 40. ¿Ya? Y voy a dividirlo por la frecuencia absoluta, que es el MC, que en este caso es 8 también. Entonces divido entre 8 y sale 5. Y lo voy a sumar al límite inferior, que en este caso es 21. Y sale 26. 26. Ve que la fórmula, mis resultados salen equivocados. 26. ¿Sí? Sí. Algún menino ha hecho mal. ¿Seguro que sale 26? Sí. 26, Sí, ¿no? 21. Todo está fríamente calculado, doctor. Este chapulina ya me está gustando. No contaban con mi astucia. Bien. Por lo tanto, esa es la fórmula. A ver, haremos otro ejercicio. Con cualquier valor que quieran. ¿Ya? A ver, ¿con qué quieren calcular? Del 1 al 100, del 1 al 99, cualquier valor. 86. 88. 88 o 86. Con ambos. 86. Con ambos, doctor. Ya. 88, ya. Para que todos tengamos. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el 88 y multiplicamos por el total, que es 25.
va a salir un valor. Hay que dividirlo por 100 partes. ¿Ya? Va a salir otro valor. ¿Sí? ¿Sale cuánto? 22. 22. 22. Ese 22 me indica la posición donde debo ubicar en la tabla de distribución de frecuencia. No es 18, sino está dentro de 25. Entonces, mi límite inferior va a ser 81. ¿Sí? Ya. Entonces, a ese 22 le voy a restar el acumulativo anterior, que es 18. ¿Sí? Menos 18, entonces. Y va a quedar 4. Lo multiplicamos por el ancho del intervalo, que es 20. Nos tendría que dar 80. 80. ¿Sí? Y lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta, que en este caso es 7. Y va a salir un valor. Y lo vamos a sumar el límite inferior, que es 81. Y sale 92,43. 92,43. Ya. Vale. Entonces, esa es la forma como debe calcularse los percentiles, los deciles y los cuartiles. ¿Ok? No es una ciencia difícil. ¿Ya? Entonces, estos estadísticos, normalmente dentro de la disciplina médica, se hace uso para calcular, qué sé yo, alguna precisión en cuanto al manejo de datos. Especialmente los ginecólogos hacen uso de estos cálculos para poder tener certeza entre la ganancia de peso que tiene una mujer embarazada para diferenciar de la ganancia de peso que tiene el bebé. ¿Ya? Entonces, quien es especialista, realmente especialista y que ha estudiado la especialidad de ginecología y no por la práctica, porque muchos de medicina general se van al área de ginecología y se quedan porque les gustó el área, pero más no hicieron la especialidad misma. ¿Ya? Entonces, quien ha estudiado, pues maneja estadística y utiliza estos deciles percentiles para tener más certeza, ligada al IMC, que es el valor con el cual trabajan mucho para poder hacer ese dato. ¿Okay? Bien, continuando. Hay otro gráfico que está mostrando ahí que dice diagrama de caja. En alguna literatura este diagrama de caja se la conoce como caja y bigotes, o brazos, o caja con brazos, y no sé qué otros nombres más tiene. Pero para mí lo más correcto es hablar de diagrama de caja. ¿Qué representa este diagrama de caja? Hace uso mucho de los cuartiles. Por lo tanto, necesita hacer una representación esquemática de cómo el conjunto de datos está representado y le interesa saber el comportamiento del 50% que es el grupo de datos más importantes en la tabla. Porque los que están a los extremos son algunos valores que no dan a la centralidad. Por lo tanto, dentro de esta centralidad necesitamos saber qué está aconteciendo. Y eso se hace calculando la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y nos va a dar el 50% de los datos. Y eso representa a un cálculo matemático que vamos a ver aquí. Los límites inferiores y superiores se hacen uso del cuartil 1 y del cuartil 3. El límite inferior con el cuartil 1 y que es una fórmula que hay que aplicar. Entonces, ahí dice LI, que es el límite inferior, que es igual al cuartil 1 menos el rango intercuartílico, que es un valor que vamos a calcular, y multiplicado por un cociente que está con 1.5. Y el límite superior es el cuartil 3, que en vez de restar hay que sumar el producto del rango intercuartílico por 1.5. Y ahí encontramos. Y después hay valores máximos y mínimos. Y adicionalmente también para algunos datos, hay datos atípicos que debemos de encontrar. Y eso, pues, si usted en la práctica conmigo, vamos a calcular esos más.
Bien, ¿cómo se interpreta esta caja? Pues estamos viendo la posibilidad de establecer un patrón de conducta de algún dato que estemos manejando. Puede ser, por ejemplo, pesos de bebés recién nacidos de personas mayores a 40 años, ¿ya? Entonces, todos los nacimientos de bebés de mujeres mayores a 40 años, pues vamos a ver qué acontece con esos pesos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder hacer un diagrama de caja o cualquier tipo de conjunto de datos que queramos manejar. Por lo tanto, si hacemos una representación, la forma de manejar estos datos es una escala que puede, como en el ejemplo está mostrando ahí, de forma vertical. Muchos trabajan de forma horizontal, pero la escala tiene que ser exactamente parejo, por decirles. Si es de 2 en 2, tienen que decir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todo incrementado de 2 en 2. Si es de 3 en 3, tienen que decir 1, 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Si es de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Si quieren hacer con 6, entonces 6, 12, 18, cosas así. Entonces, la forma de la escala tiene que ser siempre homogénea para poder trabajar, ¿ya? Y en esa escala, pues vamos a diagramar. Y eso en la práctica lo vamos a hacer conmigo. Y lo único que aquí nos falta indicar es que el 50% de los datos, que es el valor que más nos interesa, es para ver cómo se está comportando. La mediana exactamente dentro de la caja, cómo cae. Si cae exactamente dentro de la caja o tiene una leve tendencia hacia el lado superior o hacia el lado inferior. O si es horizontal, lado derecho o lado izquierdo. ¿Ya? Y eso tiene un nivel de interpretación. Bien, ese es el tema de hoy que habla de datos de tendencia posicional. Y con esta información, ustedes dentro de la plataforma van a terminar de hacer su temario. Ya han contestado el foro y ahora falta hacer el taller. Y dentro del taller, ustedes van a completar toda la información haciendo un ensayo. Hacen una carátula, una capa, ponen una introducción, desarrollo y conclusión. Para introducción pueden poner lo que han puesto en el foro y para el desarrollo, con un poco de explicación que se les ha dado ahora, completa la información, ¿sí? De lo que entienden con los datos de posición. Y eso, pues, lo concluyen indicando su importancia. Ese trabajo lo tienen que subir en el lapso de tiempo que está marcado en la plataforma. Siempre deben observar esa fecha, porque pasada esa fecha ya no va a dejar subir. Por lo tanto, va a perder los puntos. Una vez que ha subido el trabajo, por subir el trabajo no hay puntos. Donde van a tener puntos es cuando ustedes evalúan el trabajo de sus colegas. Eso tiene puntos. Quien ha subido y no ha hecho el trabajo de evaluar, no tiene puntos. ¿Ya? Y le va a aparecer en el sistema 0. ¿Ya? Entonces, ha hecho el trabajo y no ha evaluado, pues va a tener 0. Pero para que no se quede con esos 0, alguien está peleando con su computadora. Bien, para que no se queden con 0, ese mismo trabajo tienen que subir a tarea de taller 3, para que yo revise. Si olvidó calificar en el otro lado o pretende olvidar para no tener los puntillos ahí, pues yo voy a calificar su trabajo y le voy a dar los otros puntos que son acumulativos, ¿sí? Entonces, si perdió en el otro lado, conmigo no va a perder. Pero si olvidó poner el trabajo a tareas del taller,
pues va a perder esos puntos más. Entonces, no pierdan esos puntos. Bien, el trabajo adicional. Medición. ¿Ya? Entonces ustedes buscan con el doctor Google, le preguntan medidas de posición en medicina y algo va a botar. Ustedes buscan ahí algo que les interese, copian en documento Word y lo suben en la fecha establecida en la plataforma. Y con eso concluimos el tema. ¿Alguna consulta hasta acá? Doctor, una pregunta. Entonces, la duda de el tema del taller sería la importancia de las medidas en posición en medicina, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Otra pregunta. Doctor, con el asunto de las calificaciones, ¿cuánto van a salir? Perdón. De Las los trabajos. calificaciones. Sí, es que para saber si estamos haciendo bien o no nuestro trabajo, como ya se acercan los parciales. A ver, ¿cómo podemos hacer? Es que el sistema, una vez que cumple la fecha, ustedes cuando hacen la actividad y cuando yo valido la información, ya está cerrado la actividad. No sé si les llega al correo, porque cualquier cosa que yo hago, por ejemplo, diseño tarea de investigación, tema 3, termina la fecha y automáticamente me llega el mensaje a mi correo y me hace recuerdo que yo debo evaluar esa actividad. Entonces entro a la plataforma y ya veo que ya está cerrado. Entonces, voy a habilitar para que puedan ver entonces. Por favor, doctor. ¿Ya? Porque como ya es tema cerrado, entonces ya... el tema es de que lo cierran para que algún otro colega de ustedes no esté intentando subir. Mira, yo he subido mi trabajo y no me ha dado calificación. No le va a dar calificación porque ya está fuera de plazo y no va a haber nota. Por eso es que después están llorando con la doctora Zapata o el doctor Loaiza, indican, pero yo he subido mi trabajo, pero por lo menos que valga un puntín. El sistema no va a calificar así, ¿no? Y crea conflicto. Entonces, por eso han decidido cerrar, para que ya nadie esté intentando subir actividad que no corresponde ya, porque ya está calificada. ¿Ok? Y como es una actividad acumulativa, entonces puede perder el punto, pero la siguiente actividad no puede perderlo. Podrá perder 2 puntos o 3 puntos de 100 puntos, que no es mucho, o no es significativo en realidad, ¿no? Bien. Para esta tarde voy a intentar ver y durante el transcurso de la tarde pueden ustedes observar cuánto está. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Ok, no hay ¿alguna otra pregunta? Perdón, doctor. Esta es una pregunta más fuera del temario. Es en cuanto a la asistencia. Hay veces en las que no tengo acceso a una computadora e ingreso por mi celular, pero no me marca la asistencia. He estado incluso con la cámara encendida y todo, y me sale falta injustificada en todas las clases, tanto de bioestadística como de biofísica en teórico y práctico. Y participé del foro, mandé los trabajos y me demás. mandas los grupos donde está apareciendo eso, porque lo que yo hago es de la evidencia que tienes de los trabajos enviados, de ahí sale el asistente. Por decirte, de la tarea, ¿sí? Tarea del taller. Eso has tenido que subir. Si no lo has subido, te está considerando como falta. ¿Ya? Ya. Si tú Solo no, es si no uno has que no subí de presentado, las demás, sí. ya, si no has presentado tu tarea, de ahí te está marcando la presencia. ¿Sí? Entonces, si no has presentado tu tarea, entonces en el sistema de calificación te está marcando falta injustificada.
ya, aunque hayas estado presente conmigo hablando y más cosas, si no has subido tu tarea ya te está causando menos 2 puntos. No tiene puntos la calificación, digo la asistencia. No está tomando puntos para la calificación. Ya, pero De de todos todos modos, modos, de ahí sale, pero voy a revisar tus trabajos que has subido de donde te estoy indicando. Si tienes, voy a modificarlo yo manualmente, ¿ya? está bien, doctor, muchas gracias. Pero si no tienes, no voy a poder modificar, ¿ya? Está Tiene bien, que estar doctor. tu Gracias. actividad ahí, ya. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, bien, entonces nos vamos a trabajar todo el trabajo que está pendiente y creo que ha sido una clase bastante interesante. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, nos vemos la siguiente clase. Adiós, Chao, doctor, gracias. chao, Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias. Hasta luego. chao. Hasta luego, Hola, doctor. dime. ¿Tienes alguna pregunta? Chao, entonces.